toda la alabanza y la majestad. Vamos a abrir las Biblias, hermano, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 32. Libro profético de Isaías, capítulo 32. ¿Estamos? Isaías, capítulo 32. Y vamos a leer el verso 5. ¿Estamos, iglesia? ¿Amén? Amén. Verso 5. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ruin nunca será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta, quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por su generosidad será exaltado. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos se abra en esta noche para que toda clase de maravillas, milagros, sanidades, prodigios, señales puedan ser hechas de parte del Dios viviente en medio de su pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre. Tomen asiento, hermano, pónganse cómodos. El pasaje de Isaías dice: el ruin nunca será llamado generoso. ¿En qué consiste el Evangelio de Cristo Jesús? El Evangelio de Cristo Jesús consiste: amarás a Dios con toda tu alma, corazón y mente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando éramos incrédulos o éramos impíos, nuestra vida se movía en base a conveniencia. Sí, esa es la verdad, nos movíamos en base a conveniencia. Nuestras amistades eran personas que nos podían ayudar, proveer, suplir, no sé. Gente que podía darnos un trabajo, podía contratarnos en su empresa, podía favorecernos de alguna manera. No solo eso, sino muchas otras cosas que giran en torno a lo mismo. Cuando nos convertimos en cristianos, ya no nos importaba quién era, de dónde venía, si tenía o no tenía algo, quién era, cuál era su estatus social, ya no nos importaba. Podíamos llegar a querer a las personas en el cristianismo como si fuese nuestra propia familia. Y hermano, a través de todos estos años, Dios me ha permitido ir a un montón de países a predicar el Evangelio. Y ahora tengo familia en todas partes. Porque la Biblia dice: correrán a ti gentes que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y esa es la verdad. Dice: el Dios que te ha honrado. Significa que Dios nos ha puesto una familia cristiana en todas partes, la cual la queremos no por lo que es, ni por lo que tiene, ni por lo que representa, ni por la clase social que Él pueda tener. Lo queremos simplemente por el amor de Dios, que es un amor maravilloso. Amén, iglesia. A su nombre. Alábalo porque es mi hermano. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, lo digo de todo corazón, el evangelio que hoy estamos viviendo no gira en torno al prójimo, gira en torno a nosotros. Pues la Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, es lo que dice Timoteo en el capítulo 3.
Dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, infatuados, impetuosos, desobedientes de los padres, sin afecto natural, con unas características tan terribles que esos no saben querer a nadie, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que primero tengo que aprender a conocer lo que es amarme yo mismo. Y también saber lo que se siente aprender a amar a la gente sin ningún interés de por medio, a su nombre. Solamente la relación que nos une por medio del Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Y entonces es uno de los problemas latentes, por eso viene la predicación, las enseñanzas de la prosperidad y muchas enseñanzas similares a esas se basan en la tierra, en lo que aquí vas a conseguir, en lo que aquí vas a tener, en lo que aquí puedes conseguir, en lo que Dios supuestamente te puede dar acá. Cuando en realidad, hermano, dice la Biblia, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Porque lo de aquí se queda aquí. Amén, iglesia. Vamos a tenerle que hacer un ataúd bien grande para que entre su carro. Y a otros un ataúd más grande para que entre su camión. A su nombre. Porque la verdad, hermano, no te llevas nada de este mundo. Nada has traído y nada vas a sacar de aquí. Y el propósito del Evangelio no es ese. El propósito del Evangelio no se basa en poner la mirada en las cosas terrenales. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque aquí se lo corrompe el orín, la polilla y todo eso. Pero lo de ahí es eterno y permanente. A su nombre. Por eso en el libro de Proverbios 21-26 dice, hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no detiene su mano. Por eso el ruin, que es el mezquino, el tacaño, el duro, no puede ser un buen cristiano. ¿Sabe por qué? Porque puede ver sufrir a tu hermano. Porque puede ver padecer a tu vecino, puede ver padecer a gente que tiene necesidad y tú puedes ayudarle y no lo haces. No te importa. Solo vienes muchas veces a la iglesia buscando que te sane, que te liberte, que te bendiga y todo eso, y nos olvidamos que el principio del Evangelio se basa en el prójimo. Si ustedes se dan cuenta, dice, el justo da y no detiene su mano. Hay una relación directa con el justo y con la generosidad de ayudar a los demás y dar. Miren lo que dice la palabra de Dios cuando habla de la venida de Cristo. Dice la Biblia en el libro de Mateo, en la venida de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 25-31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, ¿qué dice? Apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y le dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, me visitasteis, enfermo y vinisteis a mí. Y los justos dirán, ¿y cuándo? Ojo, los justos dirán, ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel? ¿Y cuándo no tenías que beber? Y él respondió, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y les dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus demonios, porque tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve en la cárcel, enfermo, y no hiciste nada. Eso es, a su nombre. Muchas veces hay cristianos que no fallan, sí, no fornican, no adulteran, no roban, no hacen esas cosas, pero fallan poderosamente en esta área. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio no consiste en yo, consiste en tú. El Evangelio no consiste en mi persona, consiste en la suya. Mire, en las últimas semanas han escrito de un montón de países y de todas las ciudades del Perú.
¿Cuánto cobra por sanidad? Sí, han venido el jueves, vinieron por avión de Cusco, vinieron de Andahuaylas, vinieron de Apurigma, vinieron de Chulucanas, vinieron de Huancayo, vinieron de varias ciudades. Y todos, o casi todos, fue alguna pareja no se sanó, pero el resto todos sí se sanaron. Y se volvieron. Nadie dio un sol. Y nadie les pidió nada, tampoco, porque el Señor no cobra. Los dones son gratuitos, gratis, los regala. El Evangelio no es un negocio, es fe. El Evangelio no consiste en tener, sino en querer. A su nombre. Alábalo porque es vivo, hermano. Por eso en Efesios, escuche, dice, en Efesios 6:8 dice, sabiendo que el bien que cada uno de ustedes hiciera a los demás, es lo que vosotros recibiréis. Amén, iglesia. De ahí se desprende lo que dice la Biblia, la ley y los profetas. Todo lo que quieras que los hombres hagan por ti, hazlo por ellos. Y muchas veces la gente no recibe nada por eso, porque viven para sí mismos. Vienen a la iglesia esperando que Dios los sane, que Dios los bendiga, que Dios haga esto, que Dios haga el otro, y no piensan en nadie más que en ellos mismos. Cuando Jesús de Nazaret mandó a esos 10 leprosos a sanar por el camino, ninguno de los hebreos que estaba en el grupo volvió. Un samaritano, un extranjero, regresó. Sí, regresó a decirle gracias. Y a él se le dijo, también sé salvo. A su nombre. Dele palmas al Señor. Por eso en primera de Juan 3:7 dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Si definimos el término justicia, vamos a entender que el término justicia es la interacción entre usted y el prójimo. No aprovecharse de los demás, tratar bien a los demás, hacer con los demás lo que quieres que hagan contigo. Amén, iglesia. Y lamentablemente muchas de estas cosas no existen en la iglesia. La iglesia se está volviendo, como dice Pablo, una iglesia que solo se preocupa de sí mismo. Y ese no es el fondo del Evangelio, ni tampoco el fin de este. Comenzamos para poder recibir de Dios, hay que aprender a dar a los demás, hay que aprender a preocuparnos. ¿Cuántas veces ha venido un niño con su limpiaventanas y te ha estado limpiando la ventana y le ha dicho, no, no quiero, deja? Ese niño podría ser tu hijo, que en un momento de dificultad acabaría en ese lugar. Sí, un día mi esposa castigó a uno de mis hijos y lo mandó a limpiar ventanas en Zorritos. Se fue toda la tarde y regresó con su limpiaventanas sin un sol, porque no sabía cómo hacerlo y porque la vergüenza pudo más. Y le dijo a mi esposa, ¿ahora te das cuenta de lo que tienes? Sí, mamá, perdóname. A veces es bueno, a veces somos tan sentimentales que no hacemos lo correcto. A veces hay que hacer que la gente se dé cuenta de lo que recibe, de lo que tiene, de lo que le dan, del esfuerzo que uno hace, para que puedan valorar lo que Dios hace por usted también. A su nombre. Alábalo porque es mi hermano. Por eso la Biblia dice en primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Tanto así, hermanos, que yo le puedo decir una cosa. Salmo 37:25 dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire, hace muchos años atrás, 30 por lo menos, yo era uno de los narcotraficantes, bueno, un desastre, era uno de los distribuidores de narcóticos más grandes en Europa. Le distribuía al crimen organizado, a la mafia, a la Cosa Nostra, a los carteles, y viví en Europa casi 15 años. Y un día me convertí. Sí, hice
cosas terribles. Mi prontuario policial es como una guía telefónica, así de ancho. Mi esposa se reía y decía, tienes un libro de ese ancho, de tantos procesos y juicios que tenía. Y todo eso era mi vida del pasado. Cuando me entregué a Jesús, no tenía ni qué comer. Pero ¿sabe algo? Le di con todo mi corazón y me forzaba. Y yo no entendía por qué pasaba eso, pero solo le decía, yo sé que esto va a cambiar algún día. Y empecé a conocer al Dios de los milagros. Al Dios que le sirve a uno no por lo que le puede dar, sino porque lo amas de verdad. Porque te importa de verdad. Porque Él es más valioso que cualquier otra cosa. ¿Fue difícil? Sí. Pero poco a poco Dios nos fue sacando de la nada y nos empezó a poner en el alto. Y luego se abrieron las puertas de las naciones y se abrieron las puertas de los países y de las ciudades. Y comencé a viajar a una nación y a otra y lo sigo haciendo. Y me di cuenta que Él controla todo. Cuando a Dios se le sirve, no se le sirve por interés, se le sirve por amor. No se le sirve por lo que te puede dar. Por eso muchas veces el cristiano es fuertemente probado. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere saber si estás aquí por lo que vas a recibir de Él o porque de verdad lo quieres. Por lo que te puede dar o porque realmente lo amas. Y cuando te prueba y te prueba y te prueba y no te mueves, dice, este me ama. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Por eso en el libro de Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque Jehová bendecirá al justo y como escudo lo rodeará. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban su nombre? El apóstol Pablo también escribe sobre esto. Gálatas capítulo 6. Todo lo que el hombre sembrare. Hay gente que, hermano, está quebrada aquí en esta tierra. ¿Sabe por qué no le ha dado nada a Dios? No ha hecho nada por Dios, ni siquiera ayuno, vigilia, nada. Se sientan en una silla y solo vienen a recibir. Hermano, Dios también quiere que le des tu tiempo, que te levantes a las madrugadas a orar, que le busques a tiempo y fuera de tiempo, que aprendas a amarle, que Él sea importante para ti. Muchas de estas cosas no las hacemos. El interés y el egoísmo y la ruindad de la que habla Isaías a veces premian nuestro corazón, hermanos. Aprendamos a darle a Dios. No solamente es pedir, 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 también aprender a darle. Dale a Dios, ámale a Dios, sírvele con todo tu corazón. Derrama tu alma delante de Él. Sé fiel a Dios y Él será fiel contigo. Mire, hace unos años atrás, le voy a probar que esto es cierto. Hace unos años atrás, una hermana que trabaja con nosotros hace muchos años, que es empresaria, ella le secuestraron a su hijo y pedían una cantidad muy elevada, muy elevada. Y me llamó y me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, no le des nada. Pero lo van a matar, dice que le van a cortar esto, que le van a hacer. No le des nada. Y oramos al Señor con mi esposa, y Dios usó a mi esposa y le dijo, yo no le doy a Satanás lo que es mío, no le des nada. Hermanos, y luchamos y oramos y Dios empezó a decirle todo lo que tenía que decirle a los secuestradores, cada palabra, cada cosa que tenía que responder cuando ellos llamaban, cómo tenía que comportarse, qué tenía que hacer. Un día le dijo, hoy día quiero que toda tu casa esté en la tienda y todos estén riendo. ¿Cómo vas a reír con un hijo secuestrado? Eso es casi imposible, pero así le dijo, quiero que te rías, quiero que hagas fiesta en tu tienda, que estés tan feliz, porque hoy día llegan los secuestradores a verte y quieren ver cómo estás. Y llegaron los secuestradores y la viendo risa y risa, y entre ellos se miraban y decía, esta maldita no ama a su hijo, decía. Y se lo devolvieron a su nombre. ¿Cómo Dios podía mover aún eso? ¿Cómo Dios podía aún saber lo que estaban planeando, lo que hacía? Qué cosa tan increíble, hermano. Se lo devolvieron. Y luego cuando secuestraron al otro empresario, al que es dueño de Sesca, mi hermana me llamó, me dice, Gustavo, ora por él, se ha llevado al ingeniero Pasos y están pidiendo $500,000 y no sé qué, me dijo. Y yo también oré por Pasos. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? No te voy a decir.
porque Él no ha hecho nada por mí. A su nombre. ¿Se da cuenta que todo lo que usted hace por Dios, arriba lo tienen en cuenta? Todos sus ayunos, sus vigilias, sus oraciones, las almas que te han ganado, las predicaciones, las visitas a los hospitales, las visitas a las cárceles, todo está tomado en cuenta. Dios toma en cuenta todo. Él no es injusto. Él sabe lo que hace por él. Y cuando te toca pedir, Él dice, ese hombre me ama, esa mujer me ama. Ahora me toca a mí también darle lo que me pide. A su nombre. Alábalo, querido. Colosenses 2:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Cuando hagas algo por alguien, no lo hagas esperando nada. Inclusive, hermanos, ustedes ven por los canales de televisión que enseñan, hermano, pacta, haz esto, da, o sea, negocia con Dios. ¿Quiere que le diga algo real? Y disculpe, yo soy bien directo. Con Dios no se negocia. A Dios se le da porque se le ama. Y lo demás se cumple solo. Yo no le doy a Dios por lo que Él me va a dar. Yo le doy porque Él se merece todo lo que tengo. Le doy porque Él se merece más que eso. Yo no tendría cómo pagarlo. Ahorita estaría muerto posiblemente o en alguna cárcel. Yo no sé ni por qué la mafia me dejó vivir. No lo sé. De verdad tengo tantos nombres en mi cabeza que podría arruinar la vida de miles. Y nunca lo hice. Y nunca me tocaron. Iba a firmar al Palacio de Justicia, 5 años firmé. Ni siquiera sé cómo salí con libertad vigilada. No había libertad vigilada para los narcotraficantes, pero Dios me dijo, yo te saco, y me sacó. Dios es Dios, hermano. Dios es Dios y no hay nada imposible para Él. Él dice hace y Él hace. Él dice promete y cumple. No dijo voy a traer hermanos de todas partes del Perú y ya están llegando por todos lados. Y llegarán más hasta que tengamos que correr la pared hasta el otro lado. Y se sanarán por miles y verán la gloria de Dios y dirán bendito es Jehová de los ejércitos. Pastor Gustavo, ¿cuánto cobra? Es gratuito. Jesús no cobra ni yo tampoco. A su nombre. Dele palmas al Señor. Alábalo porque Él vive. Aleluya. Por eso, hermanos, en Gálatas dice esto. Dice, verso 9, perdón. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén, iglesia. ¿Por qué mayormente a los de la familia de la fe? Porque usted tiene compromiso con la familia de la fe. Amén, iglesia. Porque son sus hermanos y los míos también. Pero aún así, si puedes extenderle la mano a la gente necesitada, también hazlo. Amén, iglesia. Así tiene que ser. Eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Él espera de nosotros. Hermano, a veces, inclusive yo le digo algo. Muchas veces el creyente dice, cuando tenga, le voy a dar. Nunca vas a tener. Porque ¿sabe qué? Muchas veces Dios quiere que le des cuando no tienes. Y quiere que ayudes. Por eso Santiago decía, ¿de qué aprovechará si alguno dice, anda, come, bebe, arréglate y esto? Y no le da lo que necesita. ¿La fe sin obras tiene algún provecho? ¿Sirve de algo? Hermano, si vas a hablar de fe, si vas a hablar de ayudar, si vas a hablar de salvación, si vas a hablar de misericordia, primero practícala tú. Amén, iglesia. Practícala tú para que la recibas de Dios, a su nombre. Alábalo porque Él vive, hermano. Aleluya. Un día, hace muchos años, bueno, lo de la iglesia ya lo conocen, pero los nuevos no. Hace muchos años atrás, yo estaba comenzando en el ministerio, estábamos caminando por una calle, 3 pastores, éramos 3 en Chincha. Habíamos ido a la iglesia de las Asambleas de Dios, Templo Apostólico. Y habíamos estado ahí en el culto y no nos habían atendido ni nos habían dado nada. Bueno, estábamos con un poco de hambre
Y el pastor que iba conmigo era bien hambriento, yo lo conozco. Y entonces compramos galletas de agua, porque ese era el lonche que íbamos a tomar, no teníamos para más. Compramos galletas de agua, compramos té, filtrante, azúcar, 1/4 de kilo y frijol colado para echarle a las galletas. Así estamos preparados para eso. Y yo venía pensando qué rico el lonche, venía caminando imaginándome el lonche que me iba a tomar. Y de pronto por la calle del frente venía un viejito, así, rampeando, se arrastraba, casi no podía caminar. El viejito estaba muy, pero muy débil. Y yo conozco al hermano, más al pastor del que le estoy hablando, yo sé que él es recontra hambriento. Así que yo ni me imaginé qué podía pasar. Venía el viejito y él venía con el bolso, con las galletas de agua, el frijol colado y adentro los té filtrantes y el azúcar. Y de pronto, no sé qué le pasó, abrió el maletín y le dio el lonche. Y yo dije, ¡ay, el lonche! Se fue el lonche. ¡Ah! Me quedé así una pieza, con una pena, vi cómo regalaban el lonche. Hermano, qué increíble. Yo, mira, se lo digo delante de Dios, que no miento. Éramos 3 pastores. Cuando el viejito cogió la lata de frijol colado o las galletas, comenzó a caminar, yo me di media vuelta y de curioso miré. Solo giré mi cuello y se subió con todo. Y me quedé así. Y ahí me acordé lo que dice Hebreos. Hay veces que te visitaron ángeles y tú no lo sabías. Y Dios lo hizo para probarnos. Claro, no teníamos 1 centavo, pero ese era el lunch. Y se lo dio. A su nombre. No, yo no sé si yo se lo hubiera dado. De repente no lo hubiera hecho. Pero Dios hasta en eso nos prueba, hermano. Para ver si de verdad te importa la gente. Si te importa a los demás. Por eso, a veces no le fallamos en fornicación, no cometemos adulterio, no mentimos, pero fallamos en esto. Somos egoístas. Por eso dice, el ruin nunca será llamado generoso. El generoso será conocido por su generosidad. El generoso será exaltado por su generosidad. Y hay gente, hermano, que sí sabe ayudar, sabe... Inclusive a mí yo me alegro porque cada día el círculo de los que van al penal, de los que van a la plaza Mango Cápac, de los que van a las cárceles, de los que van a los hospitales, crece. Y yo sé, hermano, todo eso se lo va a recompensar Dios. No hay nada que usted haga acá que no sea recompensado por Dios. Amén, iglesia. Y todas esas almas por las que oran y todos esos que reciben el mensaje, todo eso se lo va a dar Dios a usted. Todo eso está en el libro de las obras. Y cuando abran los libros, ahí aparecerá lo que usted hizo. A su nombre. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? ¿Y cuánto vamos a tomar bien en serio esto? ¿Cuánto le vamos a poner empeño? A su nombre. Denle palmas al Señor, fuerte palmas. Alábalo con el libro.